Doy cursos de capacitación de finanzas básicas, de finanzas para negocios. Le ayudo a generar herramientas de cómo costear y cómo poner el precio a sus productos, que muchos de los negocios se van ahí a la quiebra. La contabilidad lo que te permite ver es el pasado y el presente de tu negocio. Y la gran diferencia, el brinco cuántico es las finanzas que ven hacia el futuro. Si yo tengo un negocio de abarrotes y no hago la distinción entre lo personal y el negocio, a la vuelta de 6 meses me voy a dar cuenta que me faltan muchas latas. Y resulta que me comí dichas latas sin querer. Si no tengo cómo medir mi negocio, es decir, si no tengo cómo controlarlo, por lo tanto no tendré cómo gestionarlo, no hay forma que yo pueda hacerlo crecer. Y me va a suceder que voy a ir para donde me lleve el viento. Un negocio que no está bien estructurado y crece, lo primero que le va a crecer es el desorden. No es casualidad, no es suerte, es seguimiento, es control. ¿Cómo le hago para administrar mi negocio y que me produzca riqueza? Y la verdad es que el precio no lo define todo, el mercado no lo define todo. Quizá mucho de lo que sí define es cómo controlo y cómo gestiono mi negocio. ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la uso a mi favor? ¿Y cómo le hago para que mi negocio, tú lo dijiste al principio, pues vaya generando cada vez más riqueza? Hola, bienvenidos a Expoliderazgo, el podcast. Yo soy Israel García y como cada semana traigo para ti una entrevista de muy alto valor a través de la radio Alternativa FM 100.3 y por supuesto nuestro canal de YouTube Expoliderazgo MX, al cual te invito que te suscribas. Siempre te digo, es fácil, es rápido, es gratis y sobre todo va a agregar muchísimo valor a tu crecimiento personal y profesional y el día de hoy a tu crecimiento financiero. Porque en la mesa de Expoliderazgo tengo como invitado a Jorge Reyes. Él es consultor financiero que ha dedicado prácticamente toda su vida a este tema de la consultoría financiera y con toda una experiencia para que el día de hoy podamos explorar, número 1, cómo podemos tener mayor rentabilidad en nuestros negocios y número 2, en medio de estas circunstancias que estamos viviendo, cómo hacerle para seguir haciendo rentables nuestros negocios. Así que, Jorge, bienvenido. Muchas gracias, Israel, por la invitación. Un gusto y todo un reto siempre tener gente preparada como tú, haciendo preguntas que pueden enriquecer el hacer y el acervo de la gente. Gracias por la oportunidad de dirigirme a tu audiencia, muy amable. Pues estamos muy contentos, te decía ahorita Uriel antes de iniciar, estamos muy contentos de que estés aquí porque este es un tema y es una conversación donde las personas, donde la audiencia, el público quiere estar. ¿Cómo le hacemos para hacer crecer nuestro dinero? ¿Cómo le hacemos no solo para cuidar el dinero, porque esa es una parte, pero sí cómo podemos hacer para hacer crecer nuestro patrimonio, nuestro dinero? Y bueno, vamos a ir desglosando la conversación en base a esto y muchas otras cosas más que tú traes preparadas. Sin embargo, yo quiero iniciar con una pregunta que va a detonar nuestra conversación. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre contabilidad y finanzas? Excelente tu pregunta. Esa es una pregunta que es muy común cuando hablamos de asesoría financiera. Las personas piensan que porque tienen un control contable y porque pagan sus impuestos y porque están a tiempo, su negocio por sí solo va a generar precisamente las utilidades o la rentabilidad de la que tú hablas. Pero hay una gran diferencia. La contabilidad lo que te permite ver es el pasado y el presente de tu negocio. Y la gran diferencia, el brinco cuántico es las finanzas que ven hacia el futuro. O sea, ¿de qué manera puedo yo hacer para que me vaya bien? O sea, no es esperar cómo me va, sino cómo gestiono mi negocio, mis bienes, mis deudas, mi dinero para hacerlo crecer, para generar más riqueza con eso que ya tengo. O sea, la contabilidad es el pasado de mi negocio.
Es correcto. Y el tema financiero es el futuro de mi negocio. Así es. La contabilidad solo es un registro de lo que ya aconteció. Y en la contabilidad no puedes ver hacia dónde va a ir tu negocio, ni qué pretendes de tu negocio. Ahí estamos hablando de presupuestos, de controles, de seguimiento. Y eso es lo que te va a permitir, y además la cultura y la visión financiera que tengas es el rumbo que va a llevar tu negocio, en realidad, tu riqueza. Jorge, ¿qué te llevó a dedicarte al mundo de las finanzas? 36 años de carrera en la banca, básicamente. Tuve la oportunidad de trabajar para 4 instituciones de crédito. En el largo de la carrera, las instituciones te van dando formación académica que va enfocada a lo que estás haciendo dentro de la institución. Y tuve la suerte y la bendición y la fortuna de poder estudiar y tener bases de cómo poder desarrollar mi trabajo y todo relacionado con los números. Tengo la carrera de contabilidad y le fuimos agregando análisis de riesgo financiero, cómo analizar créditos, cómo gestionar personas y demás. Y de ahí el gusto de estarlo haciendo hoy por mi cuenta. Ya no trabajo en una institución de crédito, pero la verdad es que mi formación ha sido toda la vida en la parte de las finanzas. Y hoy como consultor financiero y bueno, claro, toda la experiencia de trabajar en la banca, tú tuviste mucho contacto y estuviste en contacto con pymes, estuviste en contacto básicamente con muchos emprendedores y hay temas muy interesantes porque yo quisiera que pudiéramos entrar un poco más a esto. ¿Cuál es uno de los errores financieros que tú encuentras o encontrabas más comunes en un emprendimiento? Muy buena pregunta también. El empresario, cuando arranca con el negocio y no empieza a diferenciar entre los gastos del negocio, los ingresos del negocio y los gastos y los ingresos personales, empieza a haber una desviación de recursos. Toman financiamientos a título personal y los meten al negocio, ¿no? Cometiendo errores graves porque los intereses ya no son deducibles, por ejemplo. Y empiezan a sacar flujos de efectivo del negocio. Entonces no te permite ver claramente si tu negocio va creciendo o está siendo rentable o no. Muchos empresarios dicen, como voy empezando, no me pongo un sueldo. Y me parece, es muy debatido el tema, pero me parece que es un error desde mi punto de vista. ¿El por qué? Porque si no tengo un sueldo y mis necesidades personales van creciendo, o quiero viajar, o quiero comprar algo más para mi casa, para mi familia, le saco más al negocio. Entonces no permite ver si el negocio está haciendo lo rentable, lo suficientemente rentable para que tú subsistas, por supuesto, como dueño o accionista, pero para que el negocio vaya en crecimiento. No es como si yo tengo un negocio de abarrotes y no hago la distinción entre lo personal y el negocio, a la vuelta de 6 meses me voy a dar cuenta que me faltan muchas latas y resulta que me comí dichas latas sin querer. Entonces ahí empieza uno de los graves problemas en no diferenciarlos. Bueno, empecemos con los consejos, porque de eso se trata Expoliderazgo, poder traer esa riqueza, esos consejos y esas estrategias. ¿Qué consejo y qué ruta le darías a alguien que hoy está iniciando o que ya tiene tiempo, no necesariamente está iniciando, y está en este círculo de no crecimiento? Ok. Con independencia si el negocio va arrancando o si ya tiene un tiempo, hay que empezar a diferenciar primero lo que hablábamos de los ingresos y los gastos. Si no tengo cómo medir mi negocio, es decir, si no tengo cómo controlarlo, por lo tanto no tendré cómo gestionarlo, no hay forma que yo pueda hacerlo crecer. Y me va a suceder que voy a ir para donde me lleve el viento, ¿sí? La manera es estableciéndote presupuestos, por ejemplo, de tus ingresos, de tus costos, de tus gastos. ¿Por qué no de tus impuestos? Que también hay estrategias y de tus utilidades. Necesito empezar a tener ese control
y darle seguimiento con cierta periodicidad para que esto empiece a caminar hacia adelante, ¿no? Pero con un rumbo. Oye, y ya que tengo claro, es un tema a veces complicado el sentarte a ver números porque regularmente el emprendedor, y también lo digo por mí, lo que estamos buscando es generar. Ajá. El tema es que la cuenta no baje. Ese es el gran reto. Mi cuenta no tiene que bajar. Ajá. Sentarme a ver números es una pérdida de tiempo. Mejor me pongo a trabajar para hacerlos crecer. Entonces, ¿qué nos dices de esto? Hay un error, y es muy común en el empresario, pensar que porque está muy ocupado, su negocio es rentable. Equivale como que a más tiempo, mayor rentabilidad, ¿no? Y entonces, no veo que la gestión financiera de mi negocio es parte implícita del negocio como tal. Empiezo a delegarle al contador el tema de los números. Pero eso hace que yo no entienda cómo va mi negocio. O sea, hablar de los números es entender el negocio. No hay forma de gestionarlo. No por el hecho de estar ocupado significa que tu negocio sea rentable ni que vaya a crecer. La gente escatima en el tiempo de su educación financiera, por eso lo lleva a no tener una visión financiera. Como tal, el negocio va a ir dando tropiezos o podría no crecer a la velocidad que tú le quieras imprimir a tu negocio. Jorge, ¿cuáles serían los 3 básicos de la educación financiera para un empresario, para un emprendedor? Muy bien. Lo primero es ver tu margen de utilidad, porque a final de cuentas estás invirtiendo en un negocio, no solo tu dinero, sino tu tiempo, tu expertise, y a lo mejor es hasta tu patrimonio total, ¿verdad? Tengo que ver si gano o no gano. Cuánto vendo, cuánto gasto, cuáles son mis costos y al final con cuánto me queda, necesariamente. Segundo, saber cuál es el flujo del efectivo que debo de tener para cubrir mis necesidades de los próximos 3 meses. Por ejemplo, pues para pagar la luz, la renta, las nóminas y los gastos que por sí solo requiere el negocio. Y tercero, mi nivel de endeudamiento, porque pudiera ser que mi negocio vaya generando ingresos, pero mucho de la utilidad se me vaya en un costo financiero que no pensé tener. Aquí es donde el empresario se equivoca a veces en tomar un financiamiento que no es para el negocio, toma un financiamiento de tipo personal, a tasas muy caras, a plazos muy cortos, y el negocio pierde liquidez. Y cómo, bueno, es que ese es un tema de educación financiera, pero puede ser también un tema, sí, de educación, pero también de mentalidad. Es un tema o sea, al no entender mis números, pues no estoy entendiendo mi negocio y no estoy a lo mejor yendo detrás de la visión por la cual estoy formando mi negocio. O sea, ¿dónde me educo? ¿Qué barreras tú has encontrado para que una persona se eduque financieramente? Bueno, lo primero es que cree el empresario no necesitar una ayuda financiera, ¿sí? Pero lo que permite la ayuda financiera, la asesoría, la consultoría, es que tú fortalezcas tu negocio. A través de que, bueno, tener una visión financiera implica tener una educación en cosas básicas de finanzas, de tanto personales como de negocio. O sea, necesito capacitarme, tener algunos cursos. No necesito ser experto en finanzas, así como no necesito ser experto en contabilidad, pero sí entender los números. Segundo, hacerme llegar de herramientas de carácter financiero en donde pueda ver esos números, pero que me ayudan a interpretarlos. O sea, tener una herramienta significa hacer uso de cierta sistemática que me va a ayudar a leer esos números y los cuales los puedo entender. Y tercero, el acompañamiento de un consultor que me vaya guiando en el camino en lo que yo voy creciendo en esa visión financiera, además de estar metido en el negocio, invertir ese tiempo en esta visión o en esta necesidad financiera. Y yo quisiera que le diéramos doble clic al tema finanzas personales, finanzas del negocio. Sí.
hay que separarlas, porque luego también hay opiniones alrededor, o si es el negocio familiar, entonces hay una necesidad o hay una intención o hay una ilusión o hay un plan familiar, y entonces la familia, el negocio, las finanzas de la casa, las finanzas del negocio se entrelazan y no necesariamente funciona hacer algo así. Al contrario, puede traer conflictos bastante desagradables. Sí, claro. No diferenciar los números de tus finanzas personales, de las finanzas del negocio, lo que no te va a permitir es ver con claridad si tu negocio va creciendo, si va ganando y si está siendo eficiente. El hecho de que tú tengas un negocio y que generes una rentabilidad, pues muy bien, pero habría que preguntarte si la rentabilidad va en base a lo que tú pretendes ganar. Cuando tú inviertes tu dinero, tu inversión personal en una institución, tú sabes qué rendimiento te va a generar, te lo pueden poner en un pagaré o en un fondo de inversión, pero ya tienes un estimado del rendimiento que podrías tener. La pregunta para el empresario aquí es básica. ¿Y con tu negocio, con tu inversión de tiempo, con tu patrimonio, con todos los empleos que hoy tienes y con todos los gastos, qué utilidad pretendes para ti? Y ahí es donde empezamos a diferenciar lo personal de lo empresarial. La empresa requiere de objetivos claros: ingresos, costos, gastos y mi utilidad, a la riqueza que yo quiero generar a través de él. Cuando llega haces tu trabajo, entra el dinero a la cuenta, luego, ¿cuáles son los pasos que se deben de tomar para dividir el dinero? O sea, ¿cuáles son los rubros que debo de tomar en cuenta para llegar a la utilidad final? Bueno, lo primero es detectar claramente cuál es el ingreso que estoy teniendo. Y luego, el costo a veces es muy fácil de diferenciarlo si lo que vendo son productos. Uh-huh. No lo es tan fácil cuando vendo servicios, sí, pero requiere también de una estructura, de una sistemática para saber costear. Cuando yo tengo una venta, se supone que a mi costo yo le agregué un margen deseado de ingreso. Pero entonces, si mi costo no lo tengo bien elaborado, no voy a llegar al margen que pretendo. Y la otra es seguir muy desglosado el tema de los gastos. Hay empresarios, he visto muchos estados financieros en donde ponen un concepto muy general, global, ponen gastos en general y después ponen utilidad o pérdida. Cuando tú pones un concepto así, no sabes qué seguir de tu negocio, porque no sabes qué gastos están llevando tus utilidades, en qué cosas estás gastando de más, en qué estás siendo ineficiente incluso para llegar a ese margen de utilidad que tú esperas. Entonces, ¿qué recomendación es, por ejemplo, para alguien que ofrece servicios? Servicios. Alguien que está ofreciendo servicios, ¿cuáles serían, pues así, más específicamente esos rubros? Por ejemplo, es quien otorga el servicio, los insumos o los materiales que utilizó, no sé, la renta, los servicios del lugar. O sea, hay que ponerle, como decíamos ahorita, darle doble clic a cada una de las cosas que estamos o que están involucradas dentro del servicio para al final poder leer con claridad cuál fue la utilidad. Es correcto. Mira, hay costos que van a generarse, vendas o no, de servicios o no. Y este es uno de los principales rubros en la cual el empresario se equivoca. Quiere poner el costo que viene implícito solamente del traslado de la gasolina o del tiempo. Pero si rentas una oficina, si tienes un internet, si tienes una línea telefónica, si tienes empleados, ya tienes otro tipo de gasto. Entonces hay que diferenciar los gastos que son fijos y sumarle los gastos variables para poder llegar a un precio razonable, correcto. ¿Cuáles son esos errores más comunes que tú has visto en el mundo empresarial que no dejan crecer al negocio? Definitivamente no tener un control de los flujos del efectivo.
De repente veo negocios que son muy líquidos. Es decir, que venden una parte importante, una parte de sus ingresos se genera de ventas de contado. Entonces tienen un flujo del efectivo importante y sus volúmenes, hablamos ya de decenas de millones de pesos. Cuando el empresario me pregunta, oye, ¿por qué si vendo no tengo dinero? Lo primero que hago es sentarme con él, con su contador, y preguntarle de qué manera elaboran sus estados de flujo de efectivo. Y una de las sorpresas que sí impresionan en el sector financiero es no tener un control del flujo del efectivo. Necesito saber cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y al final, con cuánto dinero cuento. Si eso no lo tengo proyectado, me voy a encontrar, lo comentaba hace un momento, con sorpresas desagradables que no deberían de ser sorpresas, de que no tengo dinero para hacerle frente a mis gastos fijos. De ahí. Ya vamos a decir que ya solucioné el tema, o sea, ya me senté, ya vi cuáles son mis gastos fijos, ya tengo los porcentajes, ya sé cuál es mi utilidad, si hay o no hay utilidad, porque sí, hay que descubrirlo. Para eso trabajamos. Para eso trabajamos. Ya cuando hay utilidad, ¿qué hacemos con ese dinero? O sea, ¿cuál es? Obviamente ya me pagué, pero hay una utilidad que yo necesito. Decíamos hace rato, las finanzas son para ver el futuro o para planear el futuro de mi empresa y de nuestra propia vida. Entonces, ya con esa ganancia, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son los mejores consejos? Obviamente depende de la visión de cada empresa, de cada persona, pero ¿cómo gestionamos ese recurso que ya tenemos con nosotros? Muy bien. La utilidad primera se persigue a través del negocio, ¿no? Para lo cual vendo o genero o doy los servicios. Eso es lo primero. Pero ese remanente del que tú hablas, en donde ya estoy teniendo un flujo excedente, ¿qué debería de estar haciendo con él? Pues lo mismo que con el negocio, buscando cómo optimizarlo. Hay empresas que tienen algún fondo emergente que van creando en el largo del tiempo y que van invirtiendo poco a poco. Por ejemplo, si yo creo un fondo emergente y me propongo que al final del año tenga una cierta cantidad de dinero, lo puedo ir construyendo con mis pequeños remanentes semanales. O sea, no necesito tener una inversión o empezar, mejor dicho, con una inversión millonaria para pensar que al final del año tenga un dinero extra, pero que también me esté generando rendimientos. Si yo cada fin de semana voy poniendo una pequeña parte de mis excedentes, puede ser que lo vuelva a tomar para meterlo al flujo o no. Y si me voy creando la costumbre de no tocarlo, y precisamente por eso ponerlo como un fondo emergente, al final del año voy a ver que ese dinero lo estoy rentabilizando, ¿no? Y la otra es, si traigo excedentes importantes y veo que tengo un nivel de endeudamiento a través de créditos, del que me digas, ¿no? Que el más prudente sería tomar un crédito financiero bancario por el tema de las tasas de interés, las facilidades que tengo, pues empezar a abonarle a capital. Y eso te va a permitir que tus costos financieros se reduzcan, que tu plazo te reduzca y que no pagues lo que te entregaron en la tabla de amortizaciones, ¿no? Cuando vas y ves la tabla y ves la sumatoria de los intereses, pues dices, en lugar de que el dinero se lo quede el banco, pues solo lo hago para mí y lo dejo como una parte de mi rentabilidad. Oye, Jorge, lo haces ver muy natural. Para ti este tema y hacer esto es muy natural, pero en tu trayectoria, ¿cómo fue dándose? O sea, ¿cómo fue construyéndose esta mentalidad, esta disciplina, este orden con las finanzas? Porque pues no es un tema de suerte, no es un tema de nada de eso. Es un tema de disciplina, es un tema de conocimiento, es un tema de tener en la mente bien claro hacia dónde voy. ¿Cómo fue para ti ese camino? ¿Cómo fuiste construyendo ese camino del que hoy nos estás hablando? Híjole, tu pregunta es muy buena. Tiene muchas vertientes. Te hablo desde mi experiencia y no de lo que cuentan las teorías, ¿no?
Yo creo que para tener una visión financiera, primero debes de tener una educación financiera como tal. El conocimiento empieza desde que terminas con tu zona de confort. Y si bien los números para mí han sido parte de mi vida, es lo que me gusta, lo que más entiendo, el hecho de empezar a ver cómo operan los negocios. Yo fui ejecutivo PYME en diferentes instituciones y ese acercamiento con el empresario y verlo cómo interactúa con su negocio, qué es lo que hace, cómo vende, me permitió irme dando cuenta poco a poco de que el empresario quiere improvisar muchas cosas y la educación financiera la deja como un extra. Cuando tenga dinero y cuando mi negocio haya crecido, entonces voy a invertir en educación. Y me parece que eso es básico para arrancar un negocio. Si desde el principio tengo un control de mis números, voy a poder hacer que mi negocio vaya a más. Eso fue un aprendizaje que tuve yo con los empresarios y la formación, insisto, con la que he tenido que ver con el banco, me han ayudado a tener esta visión. Sin duda alguna, he podido atender a negocios de muchos giros y eso me ha dado una visión muy importante, ¿no? Bueno, te platico que me tocó atender cuando fui ejecutivo PYME allá en las playas de Manzanillo, en mi natal Colima. Me tocó atender a la segunda flota camaronera más importante del Pacífico. Yo no sabía que era, pues ahora sí que cosechar camarones, ¿no? Y luego tuve la oportunidad de trabajar en Chihuahua y me tocó atender a grandes productores de nuez. Eso, en realidad, esa exigencia de entender el negocio del empresario me llevó al aprendizaje y a cosas que no sabía, a tener que ponerme a estudiar para poder hacerlo. Ahora la ventaja es que habemos gente que nos dedicamos a esto, que te podemos ir orientando en el negocio y llevarte de la mano en que tengas esa visión a través de la educación, más controles y herramientas y con el acompañamiento. ¿Qué son las educación, herramientas y acompañamiento? Definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Hablando de educación, ¿qué tenemos que saber? Básicos. Básicos. Tienes que conocer los estados financieros que hace tu contador. ¿Por qué? Porque entonces no puedes tomar decisiones basado en números o en realidades. Muchos de los errores que cometen los empresarios se basan en yo creo, yo pienso, yo estimo, ahora sí, le voy a echar ganas. Pero no saben cuál es la realidad del negocio como tal. ¿Sí? Un negocio que no está bien estructurado y crece, lo primero que le va a crecer es el desorden. ¿Correcto? Entonces, si yo quiero crecer con estructura y rentablemente, debo de tener sistemática como tal. Entonces, si conozco mis estados financieros, sé cómo interpretarlos, voy a saber cómo usarlos a mi favor. Y de eso habla la educación financiera. Entonces, primero es educación, luego hablamos de herramientas. ¿Qué herramientas? Excelente. Necesito conocer el balance como tal, cuáles son mis bienes, cuáles son mis pasivos, cuál es el capital que realmente tengo de mi negocio. Debo de conocer el estado de resultados, que a final de cuentas es en el día a día por lo que trabajo, cómo se comportan mis ventas, mis costos, mis gastos, los impuestos, que mucha gente no se clava en esta parte y no se sube a los subsidios fiscales, por ejemplo, que te permitirían que tu patrimonio se quede contigo y no tener que pagarlo necesariamente. Y no estamos hablando de evadir, se trata de estrategia como tal, ¿no? Y mi utilidad. ¿Cuál sería una estrategia de subsidio fiscal? Pues muy sencillo. Si yo tengo una proyección, hablábamos de proyección hace rato y de presupuestos. Si yo veo que mis ingresos van a superar el objetivo que me propuse, o veo que mis ingresos tienen un crecimiento ascendente, lo que va a suceder es que entonces tengo que pagar más impuestos. ¿Correcto? Bien.
hay estrategias que te permiten, en lugar de que vayas a pagar esos impuestos, que tomes un financiamiento, por ejemplo, que compres vehículos o renueves tus vehículos, ¿sí? Y que en lugar de hacer la depreciación, como lo permite la ley, puedas tomar una depreciación acelerada, por ejemplo. Eso te permite que todo lo que vayas a depreciar en 4 o 5 años lo puedas meter en este mismo ejercicio, en este año, y entonces en lugar de que lo pagues en impuestos, te lo quedas vía bienes, ¿no? Totalmente. Entre muchas otras. Entonces estamos hablando de educación financiera, herramientas para financieras y el acompañamiento. Jorge, ¿cómo acompañas a un empresario en este proceso financiero? Mira, para empezar, creo que es de lo más padre el tema del acompañamiento. Cuando tú, empresario, hablas de tu negocio, lo hablas con mucho cariño, con el apego, porque lo has visto cómo va creciendo, o apenas es un bebé que acaba de tener en brazos, y todo lo ves bonito. En el acompañamiento, el punto de vista objetivo de un tercero es el que te va a hacer ver cuáles son tus aciertos primero, para que los repitas. Tus aciertos hay que repetirlos, pero te va a resaltar cuáles serían tus áreas de oportunidad, para que esos errores quizá que estás cometiendo no los vuelvas a hacer, porque a lo mejor eso es lo que está en detrimento del negocio. Entonces, el acompañamiento te permite tener a una persona con esa expertise que te va a ir guiando, que te va a enseñar, además de la educación, cómo leer tus estados financieros, con qué regularidad deberías estarlos viendo, ¿no? El empresario muchas veces cree necesitar a un consultor, un asesor financiero cuando el negocio va mal. Y entonces habría que hacernos la pregunta, ¿y nosotros cuándo nos hacemos un check-up médico? ¿Solo cuando vamos mal o lo hacemos preventivamente? Entonces, ese acompañamiento te puede ahora sí que ayudar a hacer preventiva la salud financiera de tu negocio y no solamente correctiva o cuando tengas un problema o una bomba de tiempo en las manos, ¿no? Fíjate que, bueno, estamos hablando de este tema de esta consultoría financiera y hemos hablado un poco de pymes, hemos hablado de empresarios, hemos hablado de emprendedores, pero el tema de las finanzas personales, se dice y las estadísticas dicen que en nuestra América Latina no somos conocidos por tener una educación financiera. No es parte de la cultura el educarnos en lo financiero. Pero ¿cómo esto que hemos ido construyendo y esta conversación que hemos tenido, cómo la llevamos al terreno personal, de las finanzas personales? No solo del negocio te refieres. No solo del negocio, sino las finanzas personales. Yo creo que ambas tienen similitudes. Debemos tener una cultura de revisión y de seguimiento. Si yo quiero adquirir un patrimonio para mi familia, una casa, otros bienes, pues debo de pensar en cómo ir haciendo ese ahorro de corto, mediano, largo plazo, que dependerá del tamaño de mis ingresos. Debo de tener esa cultura, esa disciplina del ahorro, pero también debo de saber en dónde estarlo poniendo ese dinero para que me sea rentable, ¿no? Si yo voy con alguien que me invita con un grupo de inversionistas en donde mis inversiones me van a generar rendimientos del 30, del 40%, si no tengo conocimientos básicos de finanzas o si no estoy enterado de lo que sucede en el mercado con las tasas de interés, pues me voy a ir con la finta de que ese 30 y ese 40% pues es el hit que yo andaba buscando. Cuando estamos fuera de la realidad, porque las tasas de interés que te pagan los bancos como máximos traen tasas del 7%. Entonces quiere decir que estás corriendo un riesgo innecesario, ¿sí? A mayor ganancia, mayor riesgo. Pero entonces necesito estar empapado de la parte financiera también en lo individual. Porque si quiero comprar una casa, sé que debo de tener un ahorro, porque los bancos no me van a prestar el 100% de lo que cuesta la casa. Sé que debo de tener un ahorro también para pagar, por ejemplo, el avalúo
Algunos bancos te lo regalan, pero otros no. Y sé que debo de pagar impuestos. Es gracioso, pero hay gente que me pregunta, oye, ¿y a poco cuando compro una casa pago impuestos, no? Entonces, sí nos falta mucha educación financiera también en lo personal. Cuando en tu negocio, y va una amarrada de la otra, cuando en mi negocio yo estoy cada vez más metido en la cultura financiera, seguro mi cultura personal va en crecimiento. O de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Puede ser que de lo personal tenga prácticas que utilice para mi negocio, pero también al revés, de mi negocio en lo personal. Es una visión general de las finanzas. Tú asesoras y das consultoría a distintos empresarios, grupos empresariales. ¿Cuáles son las preguntas más comunes que te hacen? Son muchas. Es una pregunta muy, muy abierta. Por ejemplo, lo más que me pasa es cómo le hago para que mi negocio tenga mayores utilidades, ¿no? Empiezo muchas veces en las charlas preguntándole de regreso ¿qué harías tú como empresario? ¿Qué iniciativas tomarías? Y una de las grandes respuestas o de las más comunes es pues vendo más para ganar más. Y ahí es donde te das cuenta que no tenemos esa visión de cómo gestionar mi negocio para producir la riqueza. Pensamos que si vendemos más, ganamos más, pero se nos olvida el costo, ¿no? Que si tengo proveedores locales, que si son foráneos, que si los insumos son extranjeros o que si son mexicanos. El tema de los gastos, no cuidamos el tema de los gastos, se nos están yendo mis utilidades en gastos innecesarios, ¿no? Bodegas grandes que rentan porque tienen una oficina bonita, pero está en un precio pues muy elevado y le merma bastante a la utilidad. Y la pregunta de cuál es la más común es, no solo de cómo hacerle para ganar más, sino cómo hacer para controlar el negocio. Y ahí es donde la asesoría financiera se vuelve fundamental. Y debes tener una estructura como tal. ¿Y cómo le hacemos para controlar el negocio? Porque al final de cuentas es, si yo estoy trabajando, haciendo y no tengo la utilidad que estoy queriendo, okay, yo no soy el dueño del negocio. El del negocio es dueño de mí. Y lo que yo quiero es controlar el negocio, no que el negocio me controle a mí. ¿Cómo le hacemos para que yo sea quien controlo mi negocio? Muy bien. Una de las grandes culturas que existe en el sistema financiero, en la banca, y estoy seguro que en las grandes empresas que conocemos, esas grandes marcas que venden, que son los amos y señores de los mercados, de las marcas, yo estoy seguro que tienen presupuestos claramente definidos al inicio de cada año. ¿Sí? Estoy seguro que esos presupuestos tienen un control. Y lo más importante es que tienen un seguimiento. Es común preguntarle al empresario, de mi parte, ¿cada cuándo revisas tus números? Y resulta que lo que revisa es cuando le llega de su contador el formato para pagar los impuestos, los que correspondan, o las facturas de sus gastos. Pero no se da cuenta que esos grandes empresarios tienen una disciplina brutal en el seguimiento de lo que se propusieron hacer. Y esas empresas se juntan todas las semanas a revisar sus ventas, sus costos, sus gastos, sus utilidades y toman decisiones a partir de esos números. No es intuición. No es casualidad, no es suerte, es seguimiento, es control de lo que presupuesté hacer para llegar al fin que yo quiero. Es cómo le hago para administrar mi negocio y que me produzca riqueza. Tú estás hablando, para poder tener control de nuestro negocio necesitamos presupuesto definido, control de ese presupuesto y seguimiento. Eso es lo que tú haces también en la consultoría. Es correcto.
Doy cursos de capacitación de finanzas básicas, de finanzas para negocios, que entendamos de dónde surgen, por ejemplo, las tasas de interés, ¿no? Le pregunto al empresario muchas veces, oye, ¿y cuánto pagas de tasa del crédito que tienes? Muchos ni saben. No, es que yo no pido negocios para mi empresa. Oye, pero ¿cómo le haces para capitalizar tu negocio? Yo pido créditos a mi nombre. Y entonces el costo, pues nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces yo le ayudo no solo en la capacitación, sino que empiece a tener un comparativo de cómo debería de comprar dichos productos financieros o servicios financieros. Le ayudo para estructurar mediante herramientas de control y seguimiento financiero su balance, su estado de resultados, su flujo de efectivo. Le ayudo a generar herramientas de cómo costear y cómo poner el precio a sus productos, que muchos de los negocios se van ahí a la quiebra. Otro elemento importante en que les ayudo es que se enseñen a manejar o establecer políticas de cómo vendo. Porque resulta que le pongo un margen a mi producto, pero como lo vendo a crédito, y algunos los vendo a 30, 60, 90 o 120 días, como es en el mercado y los servicios, ¿no? En Ciudad Juárez, a esas grandes industrias, para no hablar específicamente, sabemos que se requiere de venderles a crédito, pero no repercuto el costo financiero o mis gastos, ¿verdad? Porque no es lo mismo vender hoy de contado. Todos quisiéramos vender los servicios y los productos de hoy y que me paguen de contado en efectivo, pero resulta que no. O sea, muchas veces hay que venderlos a crédito. Si no repercuto mis costos, no hay forma en que pueda tener utilidades. Entonces les ayudo con esas herramientas. Y, por supuesto, les ofrezco mis servicios para estarnos viendo con la periodicidad. Primero, la que yo recomiende. La que recomiendo depende de cómo se encuentra el negocio, en qué situación. Porque agarro negocios de subida, agarro negocios detenidos que no saben qué hacer, pero también asesoro negocios que van en declive. Entonces, desde todas estas herramientas les ayudo para hacerles una receta, una fórmula, una sistemática, vaya acorde a dicho negocio. Sé que cada servicio y cada producto tiene un costo, un precio de acuerdo a muchos factores, ¿no? Todo lo que involucra ese servicio o producto para luego decir, y este va a ser el margen. Pero creo que ese es un tema muy importante y muy interesante de cuáles son los básicos para colocarle el precio a nuestro producto o nuestro servicio. Lo primero es saber si estoy costeando correctamente. Tengo asesorías con algunos empresarios que pretendían generar un porcentaje de margen sobre los productos que fabrican. Y resulta que cuando les pagan, lo único que hacen con el dinero es repartirlo y luego se preguntan, ¿dónde quedó mi ganancia? Bueno, pudiera ser que tú estés agregando un margen adecuado, ¿sí? Que te habrás basado, supongo, en precios del mercado. A veces el margen también tiene que ver con el cliente al que se lo vendo, ¿no? Porque cuando voy con mayoristas, pues mi margen va a ser menor, y cuando vendo al público en general, pues quizá mi margen es de mayor ganancia. Pero vi solamente la parte del ingreso esperado, pero no costeé correctamente. Nunca voy a tener la utilidad que persigo si no tengo una herramienta como tal. Y las herramientas, pues te deben de permitir tener una metodología de cómo hacerlo siempre igual. Por supuesto, adaptarlo a cada producto y servicio que corresponda, pero mi costo más mi margen, pues me debe de dar la utilidad esperada, ¿no? Y esa sería la fórmula. Tú desarrollaste una herramienta para hacer todo esto. Parte de tu proceso de consultoría es que todo tu expertise, 35, 40 años de experiencia en finanzas y números, tú lograste desarrollar una herramienta. ¿Cómo
¿cómo fue ese proceso? Pero más que ese proceso, ¿qué resultados hoy estás viendo en los empresarios, en las personas que contratan tus servicios de consultoría financiera y son esos resultados buenos y positivos que hoy están teniendo? Muchos empresarios piensan que a partir de que tienes la herramienta en las manos, el futuro de tu negocio va a ser siempre próspero y ascendente, ¿no? Pero no es una receta mágica. Lo que te permite la herramienta es de aquí en adelante, porque la historia no la puedes borrar. O sea, a los números que ya sucedieron, ya no hay forma de hacerlos o las pérdidas convertirlas en rentabilidad o la rentabilidad que sea mayor. Ya no puedo hacer nada. Pero a partir de hoy me va a permitir tener un control de toda la información básica que necesito saber de mi negocio. Y hay cosas que son muy básicas. Lo decía hace un momento. Tengo que saber cómo evoluciona mi balance, cómo crecen mis bienes, mis pasivos, pero también mi capital. Necesito saber cómo se comportan mis ingresos. Necesito saber cómo se comporta mi flujo de efectivo y necesito saber cómo costear correctamente. Y esto te va a ayudar para que de aquí en adelante sepas para dónde camina tu negocio y no estés a oscuras. Muchos empresarios de verdad creo que no se detienen a ver los números por el miedo a enfrentarse con la realidad de lo que está sucediendo, ¿sí? Porque como estoy bien ocupado y estoy bien atareado, digo, pues ¿para qué me detengo? O sea, me va a quitar el tiempo, tú lo decías hace un momento, me va a quitar el tiempo ponerme a analizar los números o ponerme a tomar cursos o ponerme a estudiar un poco. Y no es así. O sea, una cosa va dentro de la otra. O sea, el negocio necesita de esas herramientas. Jorge, se nos está agotando el tiempo. Bueno, todavía queda un momento. Pero, ¿dónde, o sea, cuando tú das cursos ahorita, tienes algún curso, tienes alguna dinámica que vayas a hacer para personas, gente que quiere ir creciendo en este aspecto? Sí, claro. Tengo un grupo hoy donde estamos haciendo reuniones de charlas entre amigos, le llamamos así como tal. ¿Y por qué charla entre amigos? Porque no tiene la formalidad de un curso como tal. Y eso nos ha permitido hacernos llegar de gente de muchos giros y con diferentes niveles, tanto profesionales como culturales. Y ha venido enriqueciendo muchísimo la aportación de ellos hacia este grupo. Entonces, no es que sea un curso como tal, porque no soy yo el único que habla, no soy el único que expone. Salen temas a relucir de los diferentes participantes. Muchos son empresarios, muchos son profesionales independientes. Y entonces van poniendo en la mesa preguntas que no tienen un índice. O sea, del día a día, de su realidad, de lo que se van encontrando, surgen esas preguntas y ha permitido enriquecer mucho conocimiento. También tengo cursos, por supuesto, para implementar con empresas sobre finanzas básicas, finanzas para pymes. Por ejemplo, tengo una charla muy extensa, la pienso convertir en un diplomado, que se llama Pymes 360 grados, para que el empresario que ya arrancó, pero cree que le hace falta conocer del mundo empresarial, pueda saber qué es todo el mundo que gira alrededor de un negocio. O para alguien que quiere incursionar en un negocio, le daría una perspectiva brutal. Tengo cursos sobre inversiones, tengo cursos sobre crédito hipotecario. En general, esas son las que más... ¿Por qué no nos hablas un poco de ese PYME 360? ¿Qué es lo que buscas con ese curso? Digo, lo estás diciendo, el objetivo general, pero ¿cuál es esa ruta que hay que tener en cuenta de manera completa para entrar al mundo, no del emprendimiento, sino ya al mundo empresarial? Gracias. Es un tema muy extenso. Te voy a hablar de algunas cosas que considero que son las más importantes.
es que tú como empresario debes de saber qué productos deberías de estar consumiendo, ¿no? Hoy en estos tiempos, los temas digitales se vuelven indispensables. Abrir una cuenta de cheques en un banco, pues tendrá sus que veres, ¿no? Como cubrir los requisitos simple y sencillamente. Pero también debo de saber cómo consumir esos productos. No es lo mismo consumir esos productos de manera independiente. Primero abro la cuenta y luego después se me ocurre que pues necesito una banca electrónica porque no puedo estar yendo al banco, ¿no? Y luego después que necesito una chequera. Y luego después que necesito una terminal punto de venta si es que si yo ofrezco eso a la hora de vender. Y resulta que hay paquetes pymes en donde si englobas todos esos servicios, transferencias, bancas electrónicas, terminales, puntos de venta, te sale más barato que comprarlos de manera independiente. Y a lo mejor estás yendo con un ejecutivo que no es el especializado en el pyme. Entonces ya desde ahí empiezas por, cuando vas al banco, en comprar lo que te ofrecen y no lo que tú necesitas. Entonces, conocer esa parte es importante. Y luego, ¿de qué medios debería de financiarme? ¿No? Todos los negocios en marcha necesitan financiamiento, según yo. Porque según mis fórmulas para encontrar esa afirmación, pues es que las fechas de cobro no siempre empatan con las fechas de pago. Entonces, cuando hay ese desfase, aunque yo tenga ingresos importantes esperados o haya vendido bien, pues resulta que ese flujo de efectivo no lo voy a tener pronto. Entonces, necesito de una línea de crédito revolvente, o de un crédito para capital de trabajo. Entonces, en ese curso te enseño para que detectes qué tipos de financiamiento son los que deberías de obtener. Y también cuáles son las generalidades de las condiciones que te pide la banca, porque a veces encarecemos el costo del financiamiento porque a lo mejor yo de entrada o el banquero me pide una garantía real, que puede ser un inmueble, una casa, un edificio, y resulta pues que encarezco el costo del servicio porque estoy incurriendo en avalúos, en una escritura pública, cuando realmente no se necesita. ¿Sí? Y cómo establecer mi mecánica de cobros y pagos. ¿Qué hacen las grandes empresas para pagarte? Te piden una factura que entra a revisión, que te van a pagar, no sé si en 30, 60 o 90 días. Y el empresario pyme, generalmente incurre en un error. Cada vez que le cae un pago, dispersa en ese momento el dinero, los recursos, a todos los que les debe. Y no establece la misma mecánica que es esa grande empresa. Y esa grande empresa, como te paga ciertos días en cierta fecha, lo que hace es que los recursos que va obteniendo los pone en algún tipo de inversión. Generalmente es un fondo de inversión. Y ese dinero le genera cierta rentabilidad y te paga cuando te corresponde pagarte. Y entonces el pyme siempre vive al día y nunca le alcanza el dinero, ¿no? Hay empresarios que me dicen, oye, pero ¿cómo quieres que invierta? Si tengo un montón de deudas. Bueno, pues entonces habrá que establecer una mecánica y una sistemática, mejor dicho, de cobros y pagos para que tu negocio sea rentable. Entonces, hablarte de ese curso, yo te diría que estas cosas que te acabo de mencionar son como parte de lo básico para que sepas cómo manejar tu dinero. Por supuesto, amén de enseñarte cuáles son los estados financieros básicos, para qué te sirven, cuáles son las recomendaciones de lo que deberías de estar leyendo de esos estados financieros, porque no basta que te den el estado financiero para que ya sepas qué decisiones tomar. ¿Qué hago con esa información? ¿Cómo la uso a mi favor? ¿Y cómo le hago para que mi negocio, tú lo dijiste al principio, pues vaya generando cada vez más riqueza, ¿no? Es algo que sí o sí todos y siempre necesitamos tener información clara, fresca, porque dicen que la información es poder, ¿verdad? Es correcto. Y lo que queremos es poder gestionar nuestros negocios correctamente, y la educación financiera y el saber manejar y leer nuestros estados financieros nos va a dar todo para llegar a ese control. Yo creo que acabas de dar en el clavo en la
palabra gestionar. Una cosa es que el negocio da lo que por suerte da. Y la otra cosa es gestionar lo que yo quiero que dé, ¿no? Y eso implica la planeación, el establecimiento de objetivos, el control de esos estados financieros, cómo los analizo a través de razones financieras, cómo proyecto mis presupuestos, cómo manejo el flujo del efectivo, cómo tomo las decisiones para invertir, cómo tomo las decisiones para obtener financiamientos y cómo hago dinero, riqueza a través de esos financiamientos, porque no hablamos mucho de eso, pero el crédito es una palanca para el crecimiento, ¿no? Invertido correctamente. Entonces, una cosa es lo que sucede y otra cosa es lo que quiero que suceda, que es la palabra que decir, que es gestionar. Pues, Jorge, hay una pregunta que quiero hacerte antes de que nos vayamos de esta plática. Hoy estamos en una época, estamos viviendo de manera internacional un tiempo de, para muchos, incertidumbre, para otros oportunidad. Cada quien está viéndolo de distintas formas. ¿Qué opinión, y eso es a título personal tuyo, Jorge, qué opinión te merece, financieramente hablando, todo esto que está sucediendo en Medio Oriente y cómo nos impacta nuestra región? Va más allá de las finanzas, tiene que ver con un aspecto económico mundial, pero siempre en las crisis hay oportunidades, ¿no? Sin lugar a duda. Si yo estoy buscando cómo hacer crecer mi patrimonio, debería estar pensando, por ejemplo, en oportunidades de cómo hacer más líquido mi negocio, ¿no? Debería estar pensando en cómo diversificar el patrimonio que hoy tengo o cómo diversificar los giros que hoy tengo, ¿sí? Algunos empresarios me han enseñado a lo largo de estos años en que es mejor invertir en un negocio que te produce liquidez todos los días a buscar un negocio que sea muy rentable. Otra cosa es que mi margen de utilidad, el que yo busque, sea muy alto, pero que mi volumen es muy bajo, ¿no? O sea, sin ofender, pero si me pongo a vender burritos hoy, ¿no? Pues efectivamente el margen de utilidad puede ser del 100%, nada más que es el 100% de 30 pesos, ¿no? Entonces, creo que hay que empezar a buscar oportunidades del mercado, necesidades de los productos que se empiezan a encarecer. No sabría con exactitud qué productos deberían de ser, pero creo que siempre habrá cosas en que invertir. Y más allá de la inversión es cómo hago para que hoy mi negocio no vaya a tener el golpe, la repercusión de esa economía que pudiera venir a menos, ¿no? Y la verdad es que el precio no lo define todo, el mercado no lo define todo. Quizá mucho de lo que sí define es cómo controlo y cómo gestiono mi negocio. Cuando hablamos de cosas de contabilidad, cuando hablamos de impuestos, cuando hablamos de permisos, etcétera, hablamos de obligaciones o imposiciones, que es lo mismo, ¿no? Y las finanzas es lo que te llevan es a gestionar para que tu negocio produzca la riqueza que tú esperas para ti. Entonces yo creo que habrá que diversificar. Este es el momento, creo, de no poner todos los huevos en la misma canasta y empezar a diversificar, empezar a ver otros horizontes, otros negocios en los que pudiera compensar las pérdidas o los bajos ingresos que pudiera tener de lo que ya tengo, ¿no? ¿Dónde te encontramos, Jorge, en redes sociales? ¿Cómo te encontramos? Sí, te proporciono mi página de internet, donde te va a llevar a mi página web, y ahí tengo los datos de mi correo, de mi teléfono, y donde me pueden contactar con mucho gusto. Estoy a tus órdenes y al de tu audiencia, por supuesto. Jorge, pues estamos muy contentos, muy emocionados de que hayamos tenido esta conversación. ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo quieres cerrar? ¿Qué mensaje quieres traer hoy a la audiencia de Expo Liderazgo? Y con eso cerramos. Muy bien. Importante
pensar en que un negocio crece por sí solo, por suerte, por casualidad, no va a suceder. Necesitamos tener herramientas que nos ayuden a optimizar los recursos, los bienes. Necesitamos herramientas de cómo gestionarlas para que generemos la riqueza que a final de cuentas pretendemos a través de nuestro negocio, y que no sea el pensar que estamos muy ocupados y por eso somos rentables. Pues muchas gracias, Jorge, por estar aquí. Gracias a ti, muy amable. De esta manera llegamos al final de esta gran entrevista aquí en Expo Liderazgo, el podcast. Te recuerdo que vayas a nuestro canal de YouTube, Expo Liderazgo MX. Suscríbete, por favor. Es muy rápido, muy fácil y queremos seguir agregando valor. Revive esta y todas las demás historias de éxito que tenemos en nuestro canal. Yo soy Israel García y nos vemos la próxima semana aquí en Expo Liderazgo.